En la primera parte de esta clase vamos a seguir viendo nuestro recorrido de historia monetaria, que tiene como objetivo ver las distintas, bueno, ver cómo ha evolucionado el dinero y cómo están cómo se han ido poniendo en práctica las teorías monetarias a través de esta evolución del dinero. Ese es el objetivo y que ustedes entiendan la realidad financiera que actualmente tenemos, cuál es el verdadero valor del dinero y cómo se mueve la economía. Sin más preámbulo, comienzo la clase. Por esta buena, es esta. Ok. Bueno, la clase pasada vimos, bueno, vimos desde cómo el ser humano tiene un instinto hacia el intercambio. Y este instinto, bueno, este instinto que en un principio fue por reconocimiento, por solidaridad y por sentirse integrados a a una comunidad, evolucionó en una actividad de lucro y con ello tenemos el nacimiento del comercio, lo cual dio la necesidad de crear un medio de intercambio estable, que es el dinero. Vimos cómo en un principio pues se usaban mercancías como un medio de intercambio común, determinadas mercancías que fue evolucionando hacia la aceptación de metales, en este caso el oro y la plata. Posteriormente vimos cómo el oro y la plata se intercambiaban en pepitas, en joyería, pero había conflicto en cuanto a determinar su valor y el estándar de medida. Entonces, esto dio nacimiento a que en Grecia se acuñaran monedas, las cuales ya establecían un estándar y facilitaban más el comercio. Ahora, vamos a ver cómo en Roma también fue evolucionando cómo fue evolucionando el dinero y se dio la primera devaluación de la historia. Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos el Imperio Romano, que fue un imperio que existió por más de 1000 años. Prácticamente fue el primer estado unificado de la historia. Si bien ya antes habían estado los griegos, Mesopotamia, todo esto era bajo un modelo de ciudades-estado. Entonces, entonces bueno, tenemos que el Imperio Romano, pues fue prácticamente el primer estado unificado. Déjenme ver si hay alguien en la sala de espera. Bueno, bueno, tenemos que, entonces tenemos que pues, que el Imperio Romano es el primer, el primer estado unificado. Su extensión abarcó todo o sea, prácticamente desde el Reino Unido hasta casi hasta las fronteras con lo que actualmente es Irán. Llegó incluso a ocupar el norte de África. Y bueno, esto provocó que surgiera, que al al estar extendidos en una gran masa territorial, todos estos territorios tenían que tener una unidad estándar para comerciar. Entonces Roma en un principio lo que hacía era, lo que usaba como dinero era el bronce. El bronce se había descubierto unos años antes y era bueno, es una aleación metálica donde el 80% es estaño y el 20% es cobre. Esto nos da el bronce. Era muy valioso porque era resistente a la corrosión y es un material dúctil y maleable. Por eso tenía este valor en la historia. Primero se usaba como armas, como vemos estas espadas que tenemos en la imagen, se usaba como herramientas, como armas, y y ya, bueno, y por eso, y es un metal, bueno, es un metal semiprecioso. De hecho, en las Olimpiadas, pues lo ocupan para premiar a los terceros lugares, ¿no? Es el orden. Oro primer lugar, plata
oro primer lugar, plata segundo lugar y bronce tercer lugar. Entonces es por eso que Roma utilizaba el bronce. Bueno, el bronce fue usado como unidad monetaria. La evolución es la siguiente. Durante los primeros ciclos de la existencia de Roma, se usaba lo que era el alrude, que no eran monedas, sino eran estos trozos amorfos de bronce, se pesaban y se intercambiaban para el comercio. Pero nuevamente había esa torpeza pues yo digo que pesa esto y el comerciante dice que pesa esto. Entonces eso entorpecía mucho el comercio. Posteriormente evolucionó al ausignatum, que ya eran lingotes rectangulares, ya procuraban establecer una medida estándar, ya contaban con un sello emitido por el Estado que le daba esa garantía. Y ya en el siglo III, antes de Cristo, tenemos el Ais Grave, que es la primera moneda bronce acuñada en molde circular, y a moneda como tal que tenía el peso y la denominación estandarizados. Entonces eso es la moneda romana. Bueno, es así como fue evolucionando, es decir, primero el metal en bruto, luego lingotes y luego una moneda que ya no te andas peleando pues yo digo que pesa esto y el comerciante dice que pesa esto y el otro dice que pesa esto, sino ya lo que dice la moneda es lo que está garantizado. Entonces, esa es la innovación de la moneda. ¿Ustedes de dónde creen que venga la palabra moneda? ¿O por qué decimos moneda a esos circulitos que usamos como dinero? ¿De dónde creen que provenga? ¿No? Ni idea. Pues bueno, la respuesta es que las monedas en Roma se acuñaban en un templo, en el templo de Juno Moneta. Bueno, de la diosa Juno, en este caso era Juno Moneta. ¿Quién era la diosa Juno? Bueno, era una deidad romana que en un inicio era protectora de las mujeres, de los noviazgos, de los embarazos y del Estado romano en general. Algo así como la Virgen sería para nosotros. Eso era la diosa Juno. Y se le ponía como apellido Moneta, que era el equivalente a la amonestadora o la que advierte. Por eso era Juno Moneta. O sea, en sí la diosa nada más era Juno. Pero en ese templo era Juno Moneta porque era la diosa de la advertencia, ¿no? La diosa amonestadora. Y ella era, en este caso, considerada como un símbolo de la prudencia económica del Estado romano. Entonces, por eso tenemos que lo que en español conocemos como moneda es una derivación de esto, de Juno Moneta. De ahí viene la palabra moneda, para que sepan, digo, como dato curioso, que moneta o sea, que sepan que la palabra moneda viene de esta diosa y que se le denominaba la amonestadora o la que advierte. Por eso nosotros llamamos esos círculos de dinero, pues monedas. Del latín derivó al español. No obstante, a partir bueno, viene algo al siglo II antes de Cristo. Roma, bueno, aquí se me olvidó ponerles, pero viene algo que se llaman las guerras púnicas. Dichas guerras, se los voy a poner aquí. Dichas guerras, a ver. eh, no es que se me perdió la presentación. Aquí estamos. Ok. Entonces, dichas guerras marcan la primera expansión territorial de Roma fuera de la península itálica. Entre el siglo VIII antes de Cristo y el siglo II, Roma era muy pequeña, o sea, solamente se limitaba a ocupar lo que era la península italiana. Pero entran en guerra con otro imperio que estaba en el norte de África, que era Cartago. Y aquí marca la gran expansión de Roma. Entonces, al tener más territorios,
Bueno, surgen se extienden los territorios y surgen las necesidades de crear otros medios de intercambio más estables que las monedas de bronce. ¿Por qué? Porque, bueno, de dejar el bronce y sustituirlo por otro metal, ya que el bronce, pues, era caro de fundir, difícil de transportar y su valor intrínseco era muy bajo. Y el sustituto más obvio fue la plata. El oro no, porque también era muy escaso, pero la plata sí era más abundante. Entonces, la plata es más fácil de fundir, es decir, los dos necesitan la misma temperatura para fundirse, pero la plata es más maleable, o sea, es más dúctil. O sea, por dúctil entiéndase que es como más elástica, más fácil de manipular. Eso quiere decir dúctil. Y al ser su valor intrínseco más alto, requería menos gramos. Es decir, por ejemplo, tú para tener la misma cantidad de la moneda de 4 gramos de plata, o sea, el valor que te dan 4 gramos de plata, en una moneda de bronce requería 100 gramos de bronce. Por eso era muy pesado andar cargando bronce. Entonces la plata en menor peso podía reunir más valor. Y el resultado de esto es que en el año 211 se crea el denario. ¿Le suena parecido a algo denario? ¿Hay una palabra parecida que ustedes tengan para el denario? ¿O que les suene parecida? Centenario, ¿no? ¿Mande? Centenario, terminan igual. Eh, no, algo más común. Bueno, ahorita les voy a... Piénsenle. Bueno, ya aquí viene. Bueno, como les decía, la moneda de plata, de bronce, requería 109 gramos para dar, y en cambio el denario solo requería 4 gramos. Es decir, si tú querías traer dinero, pues tenías que andar cargando, o sea, tenías que andar cargando mucho peso. La plata, en cambio, te daba esa facilidad de andar cargando menos peso. 10 de esta moneda de bronce que era el as triental, se requerían 10 haces trientales para hacer un denario. Es algo así como ahorita el centavo y el peso, ¿no? Y tú para hacer un peso requieres 100 centavos, pues así era las 10 haces trientales hacían un denario. Denario significa 10, o sea, de ahí viene. En un inicio eran 10 haces trientales, hacían un denario, por eso es denario. Y denario es la evolución o sea, denario también dio origen a la palabra dinero. ¿Ya ven cómo se asocia? O sea, denario fue derivando de denario, diner y dinero en español. O sea, así fue la evolución. Bueno, básicamente Roma durante estos siglos, que son ya cercanos a la era de Cristo, usó un esquema trimetálico monetario. Por un lado teníamos las monedas de bronce, que eran fraccionarias del denario, es decir, eran como los centavos, como ya les había dicho, y se usaban para actividades muy cotidianas, compras diarias, compras de cosas chiquitas en el mercado local. La plata, en cambio, se utilizaba para pagar los sueldos de los soldados, para actividades comerciales de más alto valor y para pagar impuestos. Y en sí era la unidad de base, era como ahorita el peso, en Roma era el denario. Y también se usaba el oro, pero como les decía, el oro al ser más escaso se usaba en menor proporción, tenía un mayor valor y solo se usaba para hacer grandes pagos, para el tesoro estatal para hacer pagos muy grandes. Este, 25 denarios hacían una moneda de oro, pero casi no era utilizado el oro. O sea, la base en sí de la economía romana era la plata. Sin embargo, también, o sea, el denario a lo largo de su existencia, teníamos que primero surge en el año 211 antes de Cristo. En este entonces, el contenido del denario eran 4,5 gramos de plata. Ese era el denario original. Y en este punto, o sea, a diferencia de lo que sucede hoy en día, en ese entonces las monedas lo que valían no era por quién las expedía,
como sucede hoy en día, y ya veremos, o sea, cuál es el valor del dinero ahorita. En ese entonces, lo que sucedía era que o sea, el valor intrínseco de la moneda era por el metal, eso era lo que la respaldaba. ¿Qué sucedió después? Que le fueron quitando plata, en el transcurso del tiempo le fueron quitando plata al denario. Para el año 141 antes de Cristo teníamos que ahora ya un denario contenía 3,9 gramos de plata. Después, ya con el emperador Nerón, ahora el denario ya contenía 3 gramos de plata. ¿Qué sucedía con la plata que le iban quitando? Se la mezclaban con otro metal. Podría ser bronce, podría ser estaño. ¿Y qué sucedía? Que al irle quitando ese contenido de plata, pues ya la moneda no lucía igual. O sea, la gente se daba cuenta de que no lucía igual porque la plata, o sea, no sé si se acuerdan la clase pasada, que vimos que tiene determinadas características como que no, o sea, no se desgasta, no se corroe, solo le sale una pequeña capita negra, pero la limpias y otra vez queda plateada, no se desgasta. Entonces, al no contener plata pura, pues empezaba a decolorarse diferente, se empezaba a desgastar. Posteriormente, en el siglo III, en el año 200, pues ya de 4,5 gramos de plata ya tenía 3 gramos, es decir, ya tenía la mitad de plata de lo que tenía originalmente. En 15 años después ya se le fue disminuyendo y ya 50 años después, en el año 250 ya el denario solamente tenía un 20% de contenido de plata y y tenía otros contenidos de otros metales. Es decir, ¿y qué es lo que sucedía? Pues que la gente empezaba a rechazar estas monedas porque, como les digo, el valor de la moneda era por el contenido metálico. Al no contener contenido metálico, pues la moneda empieza a ser menos aceptada y se devaluaba. Pero ¿por qué Roma fue disminuyéndole el contenido de la plata a su moneda? Pues porque, bueno, lo que sucedía era que ellos tenían, bueno, fueron varios factores, ¿no? El primero era que al expandirse tuvieron un gasto militar desbordado. Ahora había que cuidar más territorio, había que contratar más soldados, pagar más sueldos de soldados, dar más sueldos, destinar más recursos a cuidar las fronteras. Y cuando no se podía cubrir todo ese, o sea, cuando la plata que había en el imperio no alcanzaba a cubrir, lo que tenían que hacer, pues era, como decimos, ¿no? Pues echarle agua a los frijoles, ¿no? Pero en sentido monetario de imprimir moneda, pero con menor contenido de plata y sustituir ese faltante con otros materiales, que en este caso puede ser el bronce o el estaño. Es como les digo, o sea, es echarle agua a los frijoles, ¿no? Este. Otro factor fue que el gasto público comenzó a ser muy elevado. Lo que ustedes, bueno, o sea, si van o si han ido ya a Roma, o si lo han visto en fotos, pueden ver que Roma era monumental, tiene un coliseo impresionante, tiene acueductos impresionantes, todo esto costaba. Entonces, pues el gasto público incrementó notablemente y todas esas obras requerían también pagarse, comprar materiales. Entonces también empezó a haber faltante de dinero para poder financiar la obra pública, lo que sucede hoy en día en cualquier gobierno, ¿no? Que de repente a veces se avientan gastos muy, muy fuertes en obra pública y no les alcanza el dinero para cubrir esas obras y quedan inconclusas. Aparte, Roma pagaba espectáculos impresionantes de carreras de caballos, de peleas de gladiadores, y era lo que se llama, pues para tener contento al pueblo, ¿no? Darle pan y circo, ¿no? También se les daba, o sea, se les daba alimentos, en este caso granos, trigo, o sea, que era pan y circo. Y pues este incremento del gasto hizo que el dinero fuera insuficiente, bueno, que la plata fuera insuficiente para cubrir este gasto y por lo tanto también fue otro factor para que se empezara a disminuir el contenido de la plata y acuñar moneda con menor pureza de plata. Lo otro es que, bueno, hacia el siglo II, siglo III, empezó a haber mucha inestabilidad política derivada de las ambiciones políticas de la clase política de Roma,
y empezó a haber golpes de Estado, algo que también era destacable en este punto es que Roma en sí no tenía, o sea, tenía un ejército, pero la lealtad de este ejército no era institucional como sucede con los ejércitos modernos, sino era una lealtad personal al emperador. Entonces, cuando un emperador le daba golpe de estado al anterior, para mantener la lealtad del ejército, lo que necesitaba era incrementar los pagos al ejército o darles recompensas para tenerlos firmes. Y esto va a ser muy importante para cuando veamos la etapa feudal, para entender cómo se estructuraba el sistema feudal. Pues el feudalismo se caracterizó por ser un sistema en el cual bueno, las personas o los señores de la guerra o quienes tenían el ejército le juraban lealtad al rey, pero era una lealtad personal, no era una lealtad institucional. Entonces, bueno, entonces al tener este sistema y al haber inestabilidad política, pues también se incrementó el gasto que se destinaba al ejército para que quienes estuvieran en el poder contar con la lealtad del emperador. Este, bueno, y otra cuestión fue que, bueno, las minas de plata que había en Roma, principalmente, bueno, ya para esta época, por ejemplo, España era parte de Roma, Rumania era parte de Roma, se empezaron a agotar y ya no pudieron producir más plata. Entonces, por lo tanto, al agotarse los yacimientos de plata, pues tampoco ya, o sea, se fueron, ya no tenían manera de extraerla y también se fueron quedando sin plata y pues tuvieron que ir devaluando su moneda. Y bueno, ahorita vamos a ver otro factor que es muy parecido a lo que están sucediendo ahorita. ¿Ustedes con quién creen que comerciaba Roma y que actualmente también sigue siendo una potencia comercial? Bueno, comercial, militar y geopolítica en sí. ¿Ustedes qué otro factor creen que desgastó a Roma en materia o sea, de comercio exterior? Es algo que le está pasando ahorita a Estados Unidos. Los impuestos. No, no, de comercio exterior. Lo mismo Ah, que le está pasando exactamente a Estados Unidos. El comercio con China. Bueno, mm, con China y con India. Exactamente lo mismo que está pasando ahorita con Estados Unidos que Estados Unidos se preocupa o sea, porque tiene un déficit comercial con China, en el sentido de que China le exporta más de lo que Estados Unidos exporta hacia China. Lo mismo pasó con Roma. ¿Qué pasaba? Ya para esta época, pues o sea, Roma sabía que existía China, China sabía que existía Roma y comerciaban entre ellos a partir de lo que es la ruta de la seda que es lo que ustedes ven que es lo que ustedes ven aquí en el mapa que les comparto, esta es la ruta de la seda. Entonces, eso fue o sea, lo que tenía Roma era un déficit comercial con China. Roma importaba desde China y desde la India sedas, especies, porcelana, ya, o sea, ya la porcelana china en este entonces ya era súper valorada, ¿no? Como ahorita. Y en cambio Roma le exportaba muy poco. Principalmente no era el mismo volumen, exportaba vino, metales, artesanías, pero era mucho menor la proporción. ¿Y cómo pagaba estas exportaciones? ¿Cómo pagaba todas estas importaciones que hacía Roma de China y de la India? Pues las pagaba con las monedas de oro, con las monedas de plata. Entonces esto iba drenando también la reserva monetaria de Roma, la reserva de plata, porque esa plata pues se iba a parar a China, se iba a parar a la India. Entonces, también fue un factor muy importante que fue drenando la economía romana. O sea, ven cómo los problemas actuales de déficit comercial son antiquísimos. Cómo China ya desde ese entonces, estamos hablando de 2000 años para atrás, ya era la potencia comercial. Es decir, siempre han sido la India también, o sea, los dos ya siempre han sido la potencia comercial, digo, salvo por el siglo XIX y siglo XX o sea, que la producción industrial se concentró en Europa y en Estados Unidos, de ahí en fuera,
siempre ha sido China y ahorita pues ya regresó y se va a colocar como la economía número uno y como la economía número dos la China y la India, o sea, van a desplazar a Estados Unidos las dos economías. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, por naturaleza los chinos y los indios han sido comerciantes. Entonces, pues ya desde ese entonces, y lo que está acabando a un imperio actual como es Estados Unidos, también fue un factor que acabó a Roma. Digo, es para que vean esto. Bueno, y hay evidencia que comprueba esto. Si bien no se llevaban registros estadísticos como sucede en la actualidad, ya me estoy quedando afónico. En China o sea, en China se han hallado monedas, romanas del siglo I antes de Cristo al siglo III de Cristo. O sea, de esos periodos, monedas acuñadas en esos periodos se han encontrado en China. Lo otro es que, por ejemplo, hay varios autores de la época romana que ya constaban esto. Está, por ejemplo, este, Plinio el Viejo era un autor, un escritor romano que en ese entonces escribió un libro que se llama Historia Natural. Ya se quejaba y decía que cada año la India, Arabia y China nos cuestan 6 millones de sestercios. Bueno, y agrega la cita que es dinero que ya no regresaba a Roma. O sea, pueden ver que, o sea, o sea, que son las evidencias que se tienen para demostrar que existía este déficit comercial entre Roma y China y que fue uno de los factores que contribuyó a su ruina económica y a su caída. Bueno, el, el, creo que- bueno, ¿y qué sucedía y cuál fue otro factor que contribuyó a que Roma tuviera este déficit? Que al empezar a degradar su moneda, la gente en sí, el pueblo en sí, lo que hacía era que cuando le caían, o sea, les digo, era muy fácil darse cuenta cuando había una moneda de plata pura y una moneda de plata degradada por la coloración, por los procesos que tienen los metales. La moneda de plata, pues se mantenía plateada, brillaba. En cambio, la moneda degradada lo que hacía era que lo que hacía era que se ponía rojiza, se empezaba a oxidar, o sea, tenía otros procesos. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando le caía una moneda de plata pura? Se la guardaba. Era una moneda que salía de circulación. ¿Por qué? Porque usaban como reserva de valor, sabían que ese metal de antemano, que esa moneda valía mucho por su metal intrínseco. Esa plata ellos la podían fundir para transformarla en joyería, para utilizarla como ahorro, para algún pago bueno. Y lo que hacía era o sea, que abundara más las monedas degradadas y que cada vez fueran más escasas las monedas de plata pura. Entonces, lo que a esto se le conoce, y este es un principio económico que deben de tener muy presente, que se llama ley de Gresham. La ley de Gresham fue ideada por un economista en el siglo XVI, es decir, en la época de los 1500, un economista inglés, John Gresham. Y lo que él dice, y si es una ley económica, es que el dinero malo expulsa al dinero bueno. Entonces, o sea, cuando nosotros tenemos dos monedas, por ejemplo, si tuviéramos un peso de plata pura que dijera una moneda, un peso, plata pura, y una moneda de un peso que es de bronce que también dijera un peso. Y aunque las dos, por ejemplo, les dan ese mismo, como las dos valen un peso, porque ahí dice que valen un peso, lo que haría o sea, lo que haría la gente es que, o sea, tú puedes, no sé, supongamos que unas papitas compraron un peso, tú podrías comprar esas papitas con el peso de plata o con el peso de bronce, porque las papitas cuestan un peso. Pero ¿qué es lo que haría el de la tienda cuando le cayera un peso de plata? Se lo va a guardar. O procurarías no gastar
tu moneda de peso de plata y buscarías gastar la moneda de peso de bronce y la de plata te la quedas porque sabes que vale más. O sea, vale más allá del valor de lo que es el valor nominal. Por valor nominal entiendas lo que dice en la moneda. Entonces, eso es lo que dice la ley de Gresham, que la moneda mala, es decir, es la que empieza a circular más y la gente se empieza a guardar la moneda buena, deja de circular menos. Ustedes véanlo, por ejemplo, en lo que sucede con las monedas, no sé, de colección que salieron cuando fue lo del Bicentenario, no sé si se acuerdan que si les caía una de estas monedas, ustedes procuraban no gastarlas, se las guardaban. Y digo porque yo lo hacía. Yo tengo ahí un cajón lleno con monedas de esas conmemorativas. ¿Por qué? Porque evitas gastarla y a toda costa. O sea, entonces eso es lo que sucede con la ley de Gresham. Que si tú tienes dos monedas, pero una es de mejor calidad que la otra, pues esta tiene esa ley de circulación, te la quedas porque sabes en sí que va a valer más en el futuro. Y lo que haces es procurar gastar el dinero malo, que es el que circula, y eso eso es lo que postula la ley de Gresham. Pero bueno, miren, ya le quedan menos de 10 minutos a esta parte. Yo lo que quiero es que la segunda parte la ocupemos para enseñarles bueno, o sea, vamos a seguir este recorrido histórico en la próxima clase, pero ya en la segunda parte lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo van a fondear su cuenta de GBM. Entonces, voy a finalizar ahorita esta primera parte y nos conectamos para la segunda, pero les encargo que si están en una computadora o algo, este, abran, abran su, abran su cuenta de GBM, que todos ya la tienen configurada con Trade USA. Entonces, que abran su aplicación y si no, yo desde mi cuenta les enseño cómo fondear la cuenta, ¿vale? Entonces Ok, nos vemos ahorita en la segunda parte, ¿vale? muy bien, gracias. A ustedes, no a ustedes, pues paciencia.